Gracias, gracias. Nada. Es cierto, dicen que Noroña le tiene más miedo a Guadalupe que al jabón. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues estamos en unos minutos ya, nuestra querida Ale Escobar, subdirectora de Etcétera, va a dar inicio formal a este evento. Pues ahí está y pues le damos la palabra. Hola, hola, ¿ya todos me escuchan? Sí, buenas tardes, les agradecemos mucho que estén aquí en esta presentación, el libro La Gran Farsante, biografía política de Claudia Sheinbaum. En nombre del director, Marco Antonio Levario Turcot, y de todo el equipo que hacemos, Etcétera, pues les damos la más cordial bienvenida a este evento. Y a quienes están aquí en la mesa, quienes nos acompañan para la celebración de una fiesta, porque esto es lo que consideramos el motivo del día de hoy, una fiesta, porque siempre será motivo de festejo la puesta en circulación de un libro, más aún uno como este, La Gran Farsante, biografía política de Claudia Sheinbaum, escrito por Orquídea Fong, nuestra compañera amiga de esta casa editorial, Etcétera, y por supuesto de su sello editorial. Un aplauso, por favor, para la autora. Está también con nosotros Fernando Belauzarán, autor del prólogo y amigo de esta casa editorial, y también nos acompaña, por supuesto, uno de los políticos de más sólida trayectoria y lucidez intelectual, Guadalupe Acosta Naranjo. Hay otros motivos de festejo para nosotros. Hoy les tenemos este dato. Hace 18 años, por ejemplo, publicamos el primer libro de esta editorial. Comenzó a circular en 2006 y se llama Diarismo, Cultura e Industria del Periodismo impreso en México y el mundo, escrito por Marco Lara Clark, ya hace bastantitos años, 2006. Lo recuerdo esto porque Editorial E no es una empresa fraguada al calor del oportunismo y las circunstancias electorales, sino que es una empresa promotora de la cultura, la política y diversos otros temas. Hemos publicado hasta ahora 28 títulos y varios de ellos se encuentran ya, como dicen los más jóvenes, en el imaginario político, Los Farsantes de la 4T, tomo 1, tomo 2, que seguramente muchos de ustedes ya los habrán leído, comentado y pues visto en diferentes medios de publicación. También tenemos, por ejemplo, el libro de los refrescos, No todo es política. Tenemos más libros de cultura como Diosas, Vírgenes y Mujeres Libres, donde están todos los cuentos que ha escrito Marco Levario Turcot, o Delirios, una versión anterior donde también hay diversos ensayos, narraciones. Entonces no pueden decir que Editorial E y la revista Etcétera pues no tiene una trayectoria, la tenemos por supuesto. También tenemos, por ejemplo, varios ensayos de estudios sobre los medios de comunicación públicos y privados o la transición democrática detonada a partir del movimiento estudiantil de 1968, escrito por Carlos Monsiváis. La transparencia pública gubernamental ocupa una de nuestras principales preocupaciones, aunque a decir verdad nunca nos hubiéramos imaginado que esta se encontrara en riesgo como ha pasado durante los últimos 6 años. El libro que hoy nos reúne, disculpen ustedes la inmodestia, también es una celebración del periodismo por encima de la propaganda. Es el resultado de una ardua investigación de Orquídea Fong, quien, apoyada en el equipo de redacción de la revista Etcétera, ofrece una reconstrucción incontrastable de la candidata del gobierno federal a la presidencia de la República. Dije incontrastable. Lo es porque su piso es la revisión de hechos públicos documentados, todo lo que ustedes pueden leer en el libro o ya leyeron, todo lo tenemos absolutamente documentado.
No encontrarán ustedes aquí invectivas sin la demostración de la amenaza que implica para las leyes y las instituciones de la democracia. A lo largo de este libro ustedes podrán verificar, incluso con QR en la mano, si así lo deciden, que Claudia Sheinbaum ha inventado su historia política para fundirla con la propaganda y sobre todo para ponerla en sintonía con los dichos y las poses y hasta en su modito de hablar del presidente de México. Ya hasta tabasqueña se cree, ¿no?, con tal de llegar allá a la silla presidencial. Por eso en Etcétera afirmamos que Claudia Sheinbaum es la criatura del presidente, hecha a imagen y semejanza, y con ese planteamiento periodístico nos deslindamos, esto lo queremos puntualizar, de cualquier insidia que relacione la crítica a los personajes públicos, en este caso a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, con misoginia. Ese no es nuestro trabajo, sino documentarlo como ustedes lo han visto. Solo me resta decir una obviedad: los trabajos periodísticos están sujetos al escrutinio público, al de ustedes lectores, porque nosotros no somos parte ni lo seremos nunca de ningún tipo de catecismo. Este libro es una invitación a dialogar y, claro está, a contribuir con la formación de una ciudadanía que aprecie las noticias y participe de una sociedad informada y exigente, que en estos tiempos incluso sea parte de una rebelión en favor de la democracia. Muchas gracias otra vez por acompañarnos. Pues no habiendo más que decir, cedo los micrófonos a nuestra mesa. A ti, Fernando Belauzarán, muchas gracias. No, gracias a ti, Alejandra, gracias a la revista Etcétera, gracias a Marco Levario y por supuesto a Orquídea Fong y a mi amigo Guadalupe Acosta Naranjo que está aquí con nosotros para presentar el libro. Pues bueno, la verdad es que no podía ser más oportuno la edición de La Gran Farsante. La 4T en sí mismo es una gran farsa tremenda, ¿no? Nada más hay que ver cómo llegaron de la mano de las víctimas y cómo les han dado la espalda, por decir algo elemental, lo que está muy reciente. Los de Ayotzinapa ya no son 43, ya son 44, no lo recibe y no recibe a las madres buscadoras ni cuando se visten de beisbolistas y pues digamos que su corcholata destapada regaña todavía a las madres buscadoras y les dice que no critiquen, que hagan propuestas, pero ni siquiera se reúne con ellas para conocer eso y además ellas son las víctimas y el Estado les ha fallado. Es grave, pero por muchas otras cosas, pero además, si se han visto, algunos llegan y dicen, no, es que recuerden que ella es la candidata del presidente, entonces tienen que quedar bien con él. Pero cuando ya sea, entonces vamos a conocer a la verdadera. Pues eso es la confesión de que esto es una farsa. Porque si como candidata no dice quién es, pues entonces es una farsa y eso de todas maneras confirmaría lo que ha dicho. Pero Olivia hace un recuento muy riguroso de las cosas y agradezco que me hayan invitado a hacer el prólogo. Trato de dar una imagen, una visión desde el movimiento estudiantil que no está aquí Marco todavía, pero juntos estuvimos en el Consejo Estudiantil Universitario desde el 87, ahí conocimos a Claudia Sheinbaum, yo estuve de hecho en la corriente histórica que se decía que era donde estaba ella, y algo que dejo un poco en el prólogo es qué pasó con el innombrable Carlos Simas, que él era el dirigente del movimiento, que no se puede entender su paso por el movimiento y su entrada al gobierno de la Ciudad de México sin él, y sin embargo no está. Y hacen un documental, de hecho el hijo de Carlos Simas hace el documental, ¿verdad? Y ni siquiera aparece, es el borrado de la historia. Y un poco desde esa perspectiva lo trato de decir, no digo más para invitarlos a que lo lean. Y sin más, pues le doy la palabra a Guadalupe Acosta Naranjo, usted lo conoce muy bien. Por cierto, Guadalupe Acosta Naranjo también coincidió con Claudia Sheinbaum desde esos tiempos. Él viene de ese mismo grupo en donde de alguna manera se fundó con Raúl Álvarez Garín, de los dirigentes del 68, en las mazmorras de Licumberri,
que ahí los llevaron y se fue creando este colectivo, este grupo que fue muy importante en los 70s en la lucha por los derechos humanos, en la reivindicación, en la lucha contra el régimen autoritario que hoy amenaza con regresar. Guadalupe tiene una gran historia, es fundador del PRD, es de los 300 que aparecieron en la lista de convocantes al PRD, fue secretario general del partido, fue presidente del PRD en uno de los momentos más críticos del partido, donde hubo una crisis muy fuerte, pero lo saltó adelante. Nada más digo algo que debe de tomarlo Guadalupe como un orgullo. Miguel Ángel Granados Chapa, articulista del Reforma, decía, es que Guadalupe se la creyó, porque estamos en medio de la crisis, es presidente y tomó las riendas del partido, y sí, él se propuso sacar una reforma energética de consenso, le dijeron de todo, pero salió una reforma energética de consenso. Eso es parte de otra de las historias. Ha sido diputado, fue presidente de la Cámara de Diputados, si más no recuerdo, de 2000, en el 2011, fue presidente de la Cámara de Diputados, ha sido varias veces legislador, fundó la corriente de los Galileos y ahora es uno de los dirigentes del Frente Cívico Nacional, donde también tengo el gusto de formar parte. De hecho, hemos hecho política juntos desde hace un buen tiempo, activismo juntos, y es de los promotores de lo que han sido las marchas rosas del Frente Rosa. Entonces, la verdad es que es esto, bueno, y se me olvidaba lo de modo que es su gran actuación en el INE, ¿no? Que subió el nivel de debate en la Herradura, y qué bueno, porque es un espacio muy importante, más ahora que estamos en momentos clave, estamos en campaña, y haber elevado el nivel con Guadalupe, que además generó un efecto. Ya llegó ahí también Germán Martínez, han llegado otros para darle esa altura. Moreira también llegó y creo que ha estado bien el debate. Los otros para responder llevaron a Noroña, y yo digo que está muy bien, porque cada vez que habla pierde un punto Claudia Sheinbaum. Entonces está muy bien, y estamos juntos y le doy la palabra a Guadalupe, nada más, por supuesto, a la autora. Ya la presentaré con más calma ahora, después de que hable Guadalupe, pero pues es una periodista de mucho tiempo, estuvo de la revista Proceso, la revista Etcétera, e hizo, este es su primer libro completo de ella ha participado en otros, ha hecho otros documentos, pero este es, digamos, como libro único, como única autora, este es su primero, y la verdad es que es muy bien logrado, muy oportuno, muy crítico, muy bien documentado, y nada más hay que ver las reacciones que ha generado el otro lado para saber que dio en el blanco. Bueno, sin más, le doy la palabra a Guadalupe Acosta Naranjo. Gracias. Sí se oye, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Orquídea, por la invitación a estar contigo en la presentación de este libro. Se lo recomiendo mucho. Es una crónica muy rigurosa, casi del día a día, de la trayectoria de Claudia Sheinbaum, desde sus tiempos de estudiante hasta hoy, que es la candidata oficial de la coalición gobernante. Y quienes aspiran a dirigir al país deben de ser revisados escrupulosamente, y la información, y la información sobre sus trayectorias, sobre sus hechos, tanto políticas como de gobierno, deben de ser conocidas por el público que va a terminar votando. Por eso es muy oportuno que hoy, en estos momentos, faltando 2 meses y medio para la elección, ustedes puedan tener en sus manos un material tan valioso, un material tan importante, porque tuvieron el rigor de cada uno de los capítulos
revisarlos con mucho escrúpulo, con el rigor del periodista real, del periodista verdadero. Así que quienes no conocen a Claudia cerca, aquí van a poder tener una ventana para entrar. Mira, ¿el del micrófono es de Claudia? Van a poder tener una ventana para adentrarse en su trayectoria de una manera muy cercana. Porque de Claudia no se conoce mucho. La verdad, lo digo porque, como dice aquí indiscretamente Fernando, yo estando muy joven, a los 18 años, conocí a Claudia. Ella tenía 20, ella es 2 años mayor que yo, aunque yo me vea más viejo, por lo menos en las fotos, porque la han mejorado algo últimamente. Pero fuimos de las juventudes de una organización no partidaria, que no pertenecíamos a un partido político, y que fue formada por un grupo muy importante de personajes que estuvieron en el conflicto de 1968 del Consejo Nacional de Huelga. Muchos de ellos encarcelados del 68 al 71, y donde participaban, entre otros, efectivamente Raúl Álvarez Garín, que en paz descanse Raúl, un gran amigo y compañero, dirigente estudiantil del Politécnico. Pero también estuvieron Javier González Garza, Marco Rascón, Nuri Fernández, Alejandro Álvarez, muchos compañeros que estuvieron en la cárcel. Y en sus orígenes también estuvo José Woldenberg y todo este grupo que participó en una primera etapa en la formación de la revista Punto Crítico. Y ahí me encontré a Claudia yo años después, porque yo en el 68 tenía 4 años. Sé que puedo parecer como que fui, pero no, yo tenía 4 años y ahí conocí a Claudia en el 1982, a ella, pero sin menosprecio de nadie, sin intentar rebajar a nadie. Los dirigentes de ese momento de las líderes estudiantiles no era Claudia, eran los más importantes en el 85, 86, 87, lo fueron Carlos Simas, su compañero, su esposo, acompañado de Toño Santos y de Imanol Ordorica. Ellos eran los líderes más connotados de ese movimiento estudiantil. Y Claudia formaba parte de ese grupo, pero no era una dirigente y no… se tiene uno que cuidar ahora de la violencia de género por todos lados, pero no estoy intentando decir una mentira, ella no era la líder de eso. Ni lo fue, en mi opinión, de nada después. Nunca ocupó un cargo de dirección en la fundación del PRD, nunca fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional, ni líder de ninguna de sus expresiones, y quien tenía ese papel relevante era Carlos Simas. Por eso les recomiendo mucho leer el prólogo de Fernando, porque Fernando pone el dedo en la llaga. Durante más de 20 años que ellos fueron pareja, el dirigente importante en el movimiento estudiantil y luego en el PRD lo era Carlos, no lo era ella. Y lo sabemos quienes éramos parte del PRD cuando ella entra al gobierno en el año 2000 con Andrés Manuel López Obrador, fue a propuesta de Carlos Simas, quien era presidente del PRD en la Ciudad de México.
Carlos propuso a Claudia y Claudia entró al gabinete. Se decía en el PRD como una cuota del grupo que encabezaba Carlos Simas. Quiero con esto decir que ella no tenía ningún mérito, no, solamente estoy describiendo que el liderazgo de ese movimiento, de esa tendencia, era Carlitos Simas, que se había metido al PRD y había llegado incluso a ser presidente del partido en la Ciudad de México, que era un partido que gobernaba, ¿no? Porque ya gobernábamos desde el 97 con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces no era un dirigente menor de un partido pequeño, sino era el dirigente del partido gobernante en la ciudad. Y Claudia llegó así al gobierno. Claudia tomó relevancia para Andrés Manuel, lo describe el libro, no voy a tratar de decirles el libro, pues si no lo van a comprar, pero Claudia tomó relevancia cuando el director de obras, el secretario de Obras Públicas de la ciudad se negó en el gobierno de Andrés Manuel a encabezar la construcción del segundo piso, por varias razones, pero había una que en el PRD y en el Movimiento de la Ciudadanía se propugnaba porque hubiera más metro, más transporte público, en vez de fomentar el uso del automóvil. Era como una idea que pegaba mucho o que tenía mucho sentido al interior del PRD y del movimiento ecologista. Mejor construye metro y no construyas mejores espacios para carros. Pero Andrés quería una obra que fuera de gran relevancia, de gran relumbrón. No sé si les suena ahora a ustedes pues el Tren Maya, la refinería, el nuevo aeropuerto, en fin, cosas que se vean, no necesariamente que sean las más lógicas, las más útiles para la sociedad. Bueno, entonces, Buenrostro, que era, si no mal me acuerdo, el secretario de César Buenrostro de Obras, se negó, y Contrasentido, quien aceptó hacer la obra de cemento más grande que hemos construido en los últimos 50 años en la ciudad, fue la secretaria de Ecología. Y le dio esa tarea a Claudia. Por cierto, Claudia no solamente se prestó a eso, sino a que los gastos y toda la documentación financiera del segundo piso quedara reservada por muchos años. Ahí ella tomó una relevancia para Andrés Manuel. Y también dice el libro, y es lo último que voy a decir del libro, porque si no entonces ya… tuvo un nuevo impulso Claudia en el sentimiento o en el avance en el grupo de confianza de López Obrador cuando se vino el tema de los videoescándalos. Primero salió Ponce, que era el secretario de Finanzas de Andrés Manuel, jugando en Las Vegas, se acordarán ustedes, algunos de ustedes, los más jóvenes probablemente no. Y después salieron las famosísimas ligas de René Bejarano en 2 videos consecutivos. Cuando no cabían en el maletín, pues René procedió a metérselo a las bolsas y también a llevarse las ligas. En ese momento, Andrés Manuel, que se dio cuenta que estaba lastimado porque pues había grabaciones de ese tipo que evidentemente había hecho el propio Carlos Ahumada, porque en los videos salía Carlos con una bolita blanca que ocultaba su rostro como si se pudiera, en una ilusión de que no iba a saber. Claro que se terminó sabiendo que era él.
llamó a una reunión urgente del gabinete ampliado y preguntó de los presentes quién sabía si existía más gente grabada en las oficinas de Carlos Ahumada. Y Claudia levantó la mano y dijo: mi esposo Carlos Simas. Y le entregó a Carlos Simas a Andrés. Y Andrés le pidió a Carlos que saliera, le pidió a Claudia que le dijera a Carlos que saliera a declarar antes de que saliera el video. Y Carlos lo hizo. En el video que está en redes, búsquenlo, Carlos le explica a Ahumada que el dinero es para hacer un viaje que quiere hacer Claudia a Europa. Entonces el dinero que le da Carlos Carlos Ahumada a Carlos Simas es para llevar a pasear a Europa a Claudia. Bueno, ese es más o menos. Ahí Andrés terminó en mi opinión de cerrar el círculo de confianza con alguien que prefería entregar a su esposo que a cualquier otra realidad. Y esa es la razón que Claudia se ha venido dando años de cultivo para terminar siendo la mujer que designó a Andrés Manuel López Obrador como candidata. Porque ella no se ganó ese puesto en una elección. Ella desde hace años fue designada. Aquí tengo un pequeño matiz con Orquídea, nuestra autora, porque Orquídea se plantea al final que Andrés Manuel en algún momento tomó la determinación de que fuera Claudia, efectivamente, que él abandonó la idea de la reelección. Y lo que yo creo conociendo a Andrés Manuel es que Andrés Manuel planteó su reelección, él se imaginó su reelección en el segundo periodo de su gobierno, porque dijo, conociéndolo, si gané en 2018 la mayoría de los diputados, la mayoría del Senado, y gané con amplitud la presidencia de la República, sin estar en el gobierno, sin tener programas sociales, sin tener el poder, en la elección intermedia voy a arrasar, voy a ganar con mucho más. Y entonces en ese momento es el tiempo de poder hacer una reforma constitucional que me permita reelegirme. Lo que Andrés no se imaginó es que ahora, teniendo el poder, teniendo tantos gobernadores que no tenía en el 18, teniendo tanto dinero, programas sociales, apoyo del ejército, alianza con la delincuencia organizada, no iba a ganar la mayoría calificada en la elección del 21. Y entonces su idea quedó inválida, pero fue porque hizo un cálculo equivocado. Él sí creyó que si en el 18 había arrasado, en el 21 iba a aplastar con todo el poder. Y a no lograrlo, pues a él que le gustan los plan B, no tuvo otra opción más que buscar un plan B. Y el plan B fue buscar al personaje más incondicional que pudiera encontrar. Y en el libro van a encontrar las respuestas de cómo paso a paso ella decidió convertirse en el personaje más incondicional del actual presidente de la República. Por eso, con esto termino,
estamos enfrentando la elección de Estado más dura del último siglo. No habíamos tenido ni en los tiempos de la supremacía priista absoluta ninguna coalición tan amplia, tan ajena a valores, principios, políticas públicas, visión de Estado, sino la alianza más grande y pragmática como la que hoy estamos viviendo, de un presidente que no le importa violar la Constitución, que para él la ley no es la ley, la Constitución no es la Constitución y nada está por encima de lo que él cree que es correcto para el país. El primer presidente en muchísimos años que no dialoga con quien no piensa como él, que no ha establecido un solo diálogo con ningún partido de oposición, ni un legislador de oposición. Hace algunos 10 meses, Santiago Krill, siendo presidente de la Cámara de Diputados, presidente del otro poder, le solicitó una reunión formal al presidente de la República entre los titulares de 2 poderes, ya no como líder de oposición, sino como presidente de otra institución, y no lo recibió. Y el 5 de febrero pasado, en el aniversario de nuestra Constitución, en el acto solemne que se realiza en el Teatro del Estado de Querétaro, donde funcionó el constituyente, no quiso asistir para no encontrarse con Norma Piña. O sea, no solamente no dialoga con los líderes de la oposición, como sucede en cualquier democracia del mundo, sino no dialoga con los titulares de otros poderes, de otras instituciones que tienen su esencia en un mandato de nuestra norma, sino son sumisos a él. Él lo que quiere es la sumisión, y Claudia se muestra, desea mostrarse como la más sumisa ante el presidente. Hay gente que afirma en secreto, porque no lo dicen en ninguna declaración pública, que cuando Claudia gane, entonces vamos a ver a una Claudia distinta. La doctora, la progresista, la científica. No puede ser científico quien no cree ciencia. Ella no trabaja en la ciencia. ¿Cuáles son sus logros científicos? Su último acto científico fue cuando hizo su tesis de una estufa de leña. Que mi mamá ya sabía de eso. Mi mamá ya sabía de estufas de leña en mi natal pueblo Juan José Ríos, que está en el norte de Sinaloa. Los científicos crean ciencia, se dedican a crear ciencia, pero le quieren dar una envoltura de científica y de progresista a quien admite ser la más sumisa y a quien no ha invertido durante los últimos 20 años un solo día a crear ciencia. Y nos quieren vender eso. Por eso el libro que se llama La Gran Farsante es el nombre indicado para Claudia Sheinbaum. Yo quiero felicitar a Orquídea, quiero felicitar a Fernando, pero a Orquídea muy fundamentalmente por regalarnos este retrato día a día de este personaje que pretende gobernar y el que solo lo podremos parar nosotros, los ciudadanos. No nos atengamos a nadie más,
Qué bueno que los partidos decidieron aliarse y qué bueno que los partidos permitieron que surgiera una candidata de fuera de sus filas como Xóchitl. Pero el triunfo o la derrota no depende de ellos, porque además si depende de ellos estamos jodidos. El triunfo o la derrota depende de nosotros, de los ciudadanos, porque si los ciudadanos nos organizamos más allá de estos compañeros de viaje que son nuestros compañeros y nuestros aliados, y qué bueno que así lo sea, pero sin nosotros no hay manera de ganar la elección. Sin ustedes, mejor dicho, sin ustedes no hay manera de ganar la elección. Y yo tengo confianza que así como llenamos un 13 de noviembre todo Reforma y fuimos a escuchar a Pepe Woldenberg al Monumento a la Revolución, y así como un 26 de febrero del 23 llenamos el Zócalo y fuimos a escuchar al ministro Cosío, y así como este 18 de febrero volvimos a llenar el Zócalo y más de 100 ciudades del país y fuimos a escuchar a Lorenzo, y así como el 8 de marzo las mujeres salieron a colmar la Ciudad de México y muchas plazas del país, y entre esas mujeres la inmensa mayoría eran mujeres jóvenes que estaban participando. Esa energía ciudadana, esa que ahí está, que existe, que la hemos visto caminar y vibrar, esa es la que nos puede y nos debe de sacar adelante. Y estos libros nos ayudan a tener argumentos para la lucha política de estos 2 meses y medio que son tan importantes. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Guadalupe. La verdad es que dan el blanco. López Obrador pensaba que le iba a ir bien, mucho mejor en el 21 que en el 18, porque así le pasó cuando fue jefe de gobierno. En el 2000, de hecho, no tenía la mayoría en las cámaras. Estuvo cerca de perder la elección. Incluso después de que Alejandro Encinas perdió en un recuento en Álvaro Obregón, estaba en el rollo de que si Santiago Krill pedía el recuento también, porque recordarán que en la coalición de izquierda eran de muchos partidos y decían que quizás en el recuento podía cambiarse. Finalmente, unas llamadas hicieron que cada quien se quedara como está y él quedó, pero de no tener la mayoría en la Cámara, en la Asamblea Legislativa, en ese momento se llamaba, en 2003 arrasó y creo que pensó que le iba a pasar lo mismo, efectivamente. En 2018, si ganó así, dijo, en 21 imagínense lo que vamos a tener, y efectivamente. Miren, un comentario sobre lo de Carlos Simas más. Carlos Simas cometió un suicidio político, pero no fue un suicidio político como por ignorancia o por arrebato, ¿no? Fue no sé si vieron El Padrino 2. Hay un personaje que se llama Frank Pangeli, me parece, ahorita se los digo, que es el que finalmente colabora después, Pentangeli, que después de colaborar con las autoridades norteamericanas, después de que tuvo un intento de asesinato y creyó que había sido el padrino, que había sido Michael Corleone, exactamente, que había sido Michael, colaboró con las autoridades norteamericanas, participó en el juicio, y mientras estaba como detenido, primero lo obligan a que como testigo protegido se eche para atrás, y cuando estaba en la prisión, Tom Hagen, que era el consejeri, el que aconsejaba, va y le platica lo que hacían los nobles romanos, los senadores en la antigua Roma, cuando habían participado en alguna conflagración, no habían funcionado, y les decía, mira, si quieres conservar tus bienes y que tu familia mantenga su posición, pues mátate, ¿no? Suicídate. Era el asunto. Entonces todos quedamos, nada más, te matas tú y tu familia queda con las condiciones, sus propiedades, etcétera. Tom Hagen se lo va y se lo platica y efectivamente este cuate se suicida para que su familia no tuviera esas consecuencias.
Algo parecido fue, porque Carlos Simas no fue el único, además de Bejarano, que pasó por la oficina de Ahumada. Bastantes pasaron por ahí para lo mismo, ¿no? Y lo que sucedió es que Carlos Simas va con Carmen Aristegui, que se fue después de que Andrés Manuel se enteró que él había estado ahí. Dice, pues tienes que ir, va con Aristegui, y en la noche, después de que va con Aristegui, sale su video. Si Carlos Simas no va con Aristegui y no se lanza contra Ahumada, seguramente su video no hubiera salido y seguramente hubiera tenido una carrera política y seguramente se suicida por eso, ¿no? Entonces, gracias a Carlos Simas, Claudia llega al gobierno y luego pisa el cadáver de Carlos Simas, digamos, como su escalón porque qué más muestra de confianza de aquella que tiene tal lealtad que entrega a su esposo para este acto de suicidio político, porque insisto, no fue el único. Ustedes se acordarán que hace poco a Ahumada lo iban a extraditar según esto y lo detuvieron en Argentina y dice Carlos Ahumada en un momento, miren, yo le pido al presidente que me deje en paz, porque si no que pregunte por tal, que estuvieron en mi oficina. ¿Y saben cuál fue la respuesta? Se acabó el juicio de extradición. Ya no hubo extradición, ¿no? Déjenlo por la paz. El que fue esto. Bueno, ahora sí vamos con la autora, que la verdad se aventó un trabajo muy pormenorizado, muy minucioso, de cada etapa de este proceso, mostrando a Claudia como es, ¿no? No es la que dicen que vamos a conocer cuando llegue, si es que llega. Yo creo que no va a llegar, pero ni va a llegar porque no va a llegar. No, van a ver, por supuesto, y esto va a poner bueno y van a ver. Pero Orquídea de alguna manera la muestra como es, ¿no? Una y otra vez. Orquídea es comunicóloga y periodista egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, y supongo que conociste a Marco, quizás antes, porque son de la misma escuela. Inició su carrera en Radio Universidad, en donde fue asistente de producción y guionista de 2 radionovelas históricas emitidas en 95 y 98. Se formó en el taller de creación literaria de la poeta Dolores Castro y también con maestras como María Luisa Puga, Carmen Villoro, Miriam Mascona y Mónica Mansur. Fue reportera de la revista Origen de la Comunidad China de México, redactora de noticias del portal de la revista Proceso, editora del portal especializado Seguridad y Defensa, así como fundadora y directora de la revista Bambú, Mirando a Oriente. Fue editora y colaboradora del portal Kia, así como articulista de la revista Universo Laboral. Trabajó en 4 agencias de publicidad y marketing como redactora publicitaria y ha sido correctora de trabajos académicos y literarios. Desde 1916 colabora en la revista Etcétera, en donde ha publicado análisis de medio y análisis político. Es una de las coautoras de los 2 tomos salen reseñas de ella de los farsantes de la 4T. Ustedes saben quiénes son. Y quiero agregar una cosa, Orquídea es valiente, porque ya que hablaba de la mafia hace un ratito, hay quienes no olvidan y se la cobran como va. Vean el caso de Jorge Winkler en Veracruz, todo lo que está saliendo, que era el fiscal, cómo lo espiaron, le inventaron y lo siguen manteniendo en prisión. A Rosario Robles le fabricaron una licencia de conducir para tenerla 3 años en prisión por un delito que ni siquiera era para prisión oficiosa, no ameritaba prisión oficiosa, fue prisión justificada, decían, cuando ella había regresado del extranjero para dar que dijeron que se iba a fugar, imagínense, ¿no? Sí les gustan las venganzas, les gustan las vendetas, y por eso, pues además, una valiente periodista que dice las cosas como son. Decía, hablé un poco de los romanos, los griegos decían que una de las virtudes políticas importantes, además de la sofrosina, era la parresía. La parresía es decir la verdad
aunque se asuman los costos, aunque decirla traiga costos, o más bien decir la verdad a pesar de los costos. Y bueno, Orquídea Fong se aventó a decir la verdad en un momento en donde la restauración autoritaria es una realidad, en donde el autoritarismo es una realidad, la intolerancia es una realidad. Bueno, lo que vimos hoy ya está hasta proscrito hacer un grupo de WhatsApp y platicar de política. Fue lo que hicieron hoy en la mañana, hacen un gran escándalo porque hay un grupo de WhatsApp en donde platican de política y mencionan al presidente, como si eso estuviera prohibido, pero ya que lleguen a esos grados de escrutinio de que hasta te fiscalizan los WhatsApps, pues ya vemos qué tipo de régimen tenemos. Pues bueno, un fuerte aplauso y escuchamos a Orquídea Fong con este gran trabajo. Aplausos, Orquídea. Yo solamente quiero hacer un breve comentario para todos los que nos están siguiendo en YouTube. Ya ahorita somos en vivo, poco más de 1,700 personas. Entonces, gracias a todos los que aquí están conectados, que están en otras partes del país y no pueden acudir acá. Entonces, pues gracias. Aquí seguimos con la presentación. Bueno, muchas gracias a todos los presentes, amigos queridos, familia, seguidores de nuestra comunidad, lectores, a todos aquellos que pues ya con los que platicamos hace ratito en la entrada del teatro, que firmamos algunos libros, a quien me trajo un ramo de flores, muchas gracias. Y bueno, pues me han preguntado en algunas ocasiones, y no de la manera más amable en redes sociales, ¿por qué un libro de Claudia y por qué no un libro de otros personajes políticos? Pues es muy sencillo, porque con Claudia Sheinbaum estamos viviendo, como hace varias generaciones no vivíamos, el regreso de una elección de Estado. Es la figura más relevante de una regresión autoritaria en el presente, después por supuesto de Andrés Manuel López Obrador, y es por eso que ante la relevancia y el peligro que representa Claudia Sheinbaum, es imperativo conocerla, analizarla, informar a fondo del personaje para ir más allá de las capas de propaganda en la que está siendo envuelta desde el inicio de su administración, de hecho desde que era jefa delegacional en Tlalpan. Y bien, pues este libro vamos a platicar tantito menos de Claudia, ya han hablado extensamente aquí mis queridos Guadalupe Acosta Naranjo y Fernando Belauzarán, un poquito menos de Claudia y un poquito más del libro, que finalmente hablar del libro es hablar de Claudia, pero justamente se trata de platicarles un poquito de qué encontrarán ustedes en este libro, aquellos que no lo han leído, porque muchos de ustedes que vinieron ya con el libro bien leído y estudiado, y eso es una maravilla y me da mucho orgullo. Incluso me parece, no sé si tú, ¿verdad?, ya lo traía subrayado, y me dijo ella, es que para mí este libro fue como que me hubieras dado un rompecabezas y armando las piezas de la figura de Claudia Sheinbaum, y justamente créeme que para mí eso es una estrellita en la frente como autora, porque de eso se trata cuando uno escribe para el lector, para que el lector se sienta nutrido, se sienta alimentado, para que se sienta interpelado, para que diga, ya entendí, para que diga, ya me quedó claro, para que diga, está en orden, ya comprendo el contexto. ¿Por qué? Porque finalmente el trabajo del periodista es el trabajo del que ordena la información. Yo en lo personal, pues digo, pues yo hago lo que todos podríamos hacer, que es leer mucho, ordenarlo mucho y explicarlo, pero que como todo el mundo tiene sus vidas, sus trabajos, sus ocupaciones, pues no pueden dedicarse a ello de manera profesional y de tiempo completo. Entonces, uno como periodista se dedica a seleccionar, a ordenar, a contextualizar y a dar explicación de cosas aparentemente inconexas, porque pues si tú lees las notas todos los días se van perdiendo detalles hasta que dices, oye,
en tal hecho hay un hilo conductor, pues este libro lo que hace es organizar esos fragmentos de experiencia, esos fragmentos de realidad en torno a Claudia Sheinbaum mediante hilos conductores para que queden las cosas muy, muy claras y para que además se note que detrás de todo ello hay una intención y hay un sentido. De hecho, en el prólogo en la introducción, el prólogo es de Fernando, en la introducción hablo de justamente esta noción del texto como tejido, ¿no? El origen de la palabra texto viene del latín tejere, que es tejido, y cuando uno escribe, pues lo que hace es hilar. Y eso es lo que he pretendido con este libro, dejar un diseño claro, sencillo de aprender, pero al mismo tiempo de gran nivel en materia de datos, pidiéndole al lector que haga también una investigación adicional si así lo quiere. Tenemos el recurso del código QR como en esta página, donde ustedes si escanean este código pues van a un link de temas que yo consideré que complementan el capítulo. ¿Y qué van a encontrar ustedes en este libro? Bueno, nosotros hicimos varias secciones. Son 98 apartados, me parece, los que hicimos, 94 creo, y bueno, son 10 capítulos, y estos capítulos, bueno, el primero habla de Claudia y algunos de los personajes de la 4T, porque la 4T no es un movimiento social, la 4T es un conglomerado de arribistas oportunistas, ansiosos de poder, que son cómplices unos de otros, enemigos también unos de otros, tapaderas de unos de otros, pero al mismo tiempo traidores entre sí cuando hace falta. Y entonces, para entender a Claudia hay que entender también a algunos de los personajes que los rodean. Por motivos de espacio, pues no fue posible abundar en todos y cada uno de los personajes, pero creo que los que están dan muy buen ejemplo el tejido de corrupción y de complicidades, ¿no? Hablamos de Delfina Gómez, de Laida Sansores, qué barbaridad, creo que es la mujer más corrupta de la 4T. No sé si está al parejo de Claudia, sí, la competencia con Claudia es muy fuerte. Por supuesto hay un capítulo dedicado a Carlos Simas, que ha sido tan mencionado en esta presentación, a la madre, los hijos de Claudia Sheinbaum, incluido Rodrigo, que sabemos todos que no es su hijo biológico, no importa, es su hijo, a los amigos de Andy, es decir, a los hijos de López Obrador y a sus red de cuatachos que han sido tan beneficiados con contratos. También a Ernestina, un personaje muy relevante, Ernestina Godoy, y a Cuitláhuac García. Seguramente faltan, se podría ser incluso motivo de otro libro, ¿no? Pero bueno, también hemos dedicado bastantes segmentos a recoger ejemplos de la represión ejercida por Claudia Sheinbaum desde que era jefa delegacional en Tlalpan, la vez que tiró una iglesia para quedarse con el terreno, diciendo que ella no sabía qué onda, que su subordinado lo hizo porque él quiso, luego lo corrió, y ha sido una constante en su forma de gobierno. Es decir, manda a algún subordinado a ejecutar algún acto reprobable, a un acto represivo, a arrestar periodistas, a tumbar casas, y luego de cara al público los despide, pero aquí ya puertas cerradas los tiene pues consentidos y premiados. También tenemos pues el capítulo 3 sobre abusos, diversos abusos de Claudia Sheinbaum, como pues cuando se unió a la campaña en contra del Instituto Nacional Electoral, sus dichos hablando de que el INE censura, va en contra de la libertad de expresión porque le pide al presidente que no intervenga, que no altere la equidad de la contienda electoral, y ella habla de que eso es censura, y eso pues es un delito electoral naturalmente. Un caso que a mí me conmovió
creo que es el de los casos que más me han conmovido para escribir este libro, el caso de la señora Viviana Salgado, la señora de las aspas, la señora a la que se le cayó la refacción de lavadora en el metro y que llegó a la cárcel 2 días como chivo expiatorio de un falso sabotaje en el metro, ¿no? Y que bueno, fue uno de los actos más miserables que ha efectuado el gobierno de Claudia Sheinbaum, Martí Batres cuando era secretario de gobierno y Ernestina Godoy como fiscal de la capital. Y bueno, pues un capítulo muy doloroso, el número 4, todos los muertos de Sheinbaum. Hacemos una contabilización o una cuenta, un recuento, creo que es la palabra adecuada, de las 68 muertes que nos consta que pesan sobre los hombros de Claudia Sheinbaum por negligencia criminal, por ineptitud, porque sabemos que la ineptitud en el ejercicio de un cargo público también es corrupción, y también se le debe reclamar al funcionario público si hay muertes que derivaron a partir de su mal ejercicio de un cargo público, sin contar, por supuesto, pues los asesinatos, los homicidios que ha ocultado, sin contar, por supuesto, las muertes de la pandemia. Eso es motivo de otro capítulo. Bueno, el capítulo 5, los muchos delitos de Claudia Sheinbaum, también es un segmento muy nutrido. Aquí pues hablamos de la impunidad que le brindó a Florencia Serranía y lo que mencionaban aquí Guadalupe Acosta Naranjo y Fernando Belauzarán, los segundos pisos del periférico. Yo lo pongo un poco como algo sentimental, es su primera vez, su primera obra corrupta, ¿no? La primera vez nunca se olvida, la primera vez que tienes que robar, pues a lo mejor te marca, ¿no? Y eso fue para Claudia Sheinbaum, los segundos pisos del periférico. También pues su participación en la explotación de los médicos cubanos, que bueno, sabemos que para muchos doctores mexicanos fue una afrenta la presencia de médicos cubanos, pero lo que se dice menos es que los médicos cubanos son víctimas de trata de personas, son víctimas de esclavitud moderna. Claudia Sheinbaum se hizo cómplice, al igual, claro está, que Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues capítulo 6, hablamos de la salud, el perversísimo experimento de la ivermectina aquí en la capital de México con la complicidad de varios funcionarios, los muertos ocultos de la pandemia, la ocasión en que Claudia Sheinbaum participó, fue cómplice por omisión y por sumisión del gobierno federal en la terrible gestión de la pandemia, por callar cuando AMLO no quería usar cubrebocas. La científica Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum nunca le dijo nada al presidente, solamente se ponía ella el cubrebocas ahí como casi pidiendo perdón. Ay, usted disculpe, yo sí uso cubrebocas, pero nunca se pronunció en contra de esta medida criminal del presidente López Obrador en contra de este adminículo tan necesario. Y bueno, pues número 7 es el capítulo que le da título al libro, Claudia la gran farsante. Pues mencionamos este bonito caso de Claudia disfrazada de guadalupana, Claudia con ropa indígena. De repente ella nos salió con el cuento de que ella tiene una gran colección de huipiles, pero qué casualidad que se empezó a poner ropa indígena apenitas AMLO la nombró como corcholata, porque antes nada. Ustedes revisen sus fotos, Claudia es una mujer en el vestir de gustos clásicos, formal, etcétera, etcétera. Nada más la llamaron corcholata y de repente, tarán, ya le entró el amor por nuestros pueblos indígenas, como dicen los demagogos, ¿no? También le dedicamos un capítulo a Claudia hablando como viejito tabasqueño, ¿cómo no? Sí, de repente ya se volvió tabasqueña ella y pues bueno, pues ¿qué más prueba de su sumisión, de su falta de dignidad, ¿no? El capítulo 8
Claudia es pura propaganda, un tema que aquí en Etcétera nos interesa a nosotros mucho, el tema de los medios, de la publicidad, de la propaganda, de la manipulación de los medios de comunicación y de la compra excesiva de publicidad, mucho dinero que le faltó al metro, mucho dinero que le faltó a la salud, que le faltó a la movilidad, a los servicios urbanos aquí en la capital, es dinero que se tiró a la basura en bardas, en espectaculares, en volantes, ese dinero ahí está. O sea, es una fórmula bastante sencilla. Ustedes, si quieren saber que hay corrupción, fíjense en un gobierno, ¿dónde falta el dinero? Y volteen a otro lado y vean dónde está sobrando el dinero, y ahí está. Es muy fácil y es muy claro. El dinero falta en el metro, el dinero falta en la salud, el dinero falta en los salarios dignos para los trabajadores del propio gobierno de la Ciudad de México, y en cambio abundan los acarreados en los eventos de Claudia en todo el país, abundan los espectaculares, abunda un libro que anduvo por ahí también circulando Claudia, presidenta de un colega periodista, Arturo Cano, un colega de La Jornada, que él pues al contrario pues presentó a Claudia bajo la mejor luz, favorable, pues otra cosa, ¿no? Este libro es una semblanza descarnada, ¿no? Porque no hay otra forma de presentar a Claudia Sheinbaum a la luz del análisis periodístico. No son mis opiniones, aunque claro está, hago un análisis informado a partir de los hechos, sino todo está documentado. Cada dato que está en este libro, ustedes lo pueden encontrar en una búsqueda rápida en Google. Entonces, pues ahí está, es periodismo y además sirve para combatir un poquito, aunque sea, la aplastante propaganda, la aplastante operación de Estado en que está embarcado este gobierno, y que a mí me da mucho gusto darme cuenta de platicar con personas como ustedes que pues no tiene tanto éxito la propaganda, que la gente sabe ver por detrás de esos engaños. Pues muchas gracias por estar aquí y gracias a todos, a mi familia está aquí, mi hija y todos los amigos, y pues un abrazo a todos. Muchas gracias. Felicidades a Orquídea, la verdad es que es un libro además que es fácil de revisar y el índice está muy completo. Entonces, cada vez que lleguemos a un tema es fácil de encontrar, línea 12, Repsamen, etcétera, ¿no? Ivermectina, lo que ustedes quieran, los animales de los zoológicos, que es terrible lo que ha pasado, cualquier cosa que ustedes quieran, aquí lo encuentran de una manera sencilla. Vamos a dar paso a las preguntas. Va a haber déjenme sacar una pluma, hacemos una lista y claro, le vamos a tener que poner tiempo, ¿no? Lo que ustedes puedan preguntar en 2 minutos cada quien, ¿no? Déjame ahorita los apuntos. Denme un segundo. Bueno, aprovecho para comentar que ya somos más de 2,000 en la transmisión de YouTube. Entonces, gracias otra vez a todos los que nos están siguiendo. Y por aquí teníamos una primera pregunta. Por favor. Bueno, ¿cómo te llamas, perdón? ¿Perdón? Guadalupe Monroy. Perfecto, Guadalupe. Excelente. Entonces te apunto como la primera y déjame ver si algunos más se apuntan para hacer la lista una vez. ¿Sí? ¿Cómo te llamas, perdón? Ignacio Olvera. Guerrera. Herrera. Ignacio Herrera. ¿Perdón? ¿Perdón? Bernardo. Está Guadalupe, Ignacio, Bernardo. Marimar. Marimar. Sandra. Sandra. ¿Sí? Rubén. Bueno, ¿sí?
Víctor Manuel. Entonces vamos con estos y vemos si hay más, pero ya saben, lo que puedan preguntar en 2 minutos. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por este trabajo. La presentación fue increíble. Como ciudadana, como madre de familia, como profesora de educación básica, como normalista, para mí es una vergüenza, es un dolor, tener esta realidad que estamos ahorita padeciendo. ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué no vimos? ¿Qué dimos por hecho? ¿Qué concebimos en las instituciones que nunca anticipamos que alguien podía llegar y tan fácil tumbarla y justificarla con un discurso de odio? Salió en la revista Nexos hace un tiempo una encuesta donde pues trágicamente salió, antes del 21 de las elecciones, de lo individualistas que somos los mexicanos. Esto a mí me llena de inquietud más en este momento, porque con este perfil de estos personajes se nos está haciendo costumbre que tienen que ser perversos y dar una versión oficial y no pasa nada. Los ciudadanos, en ese individualismo que está en esa encuesta demostrado, tendemos a ver las cosas por nuestra propia conveniencia. Un perfil así, la verdad, es peligroso, es psicológicamente perturbado y esas enfermedades se contagian igual que las gripas. ¿Qué tenemos que hacer en casa? ¿Qué podemos hacer en la escuela? ¿Qué nos sugieren, por favor? ¿Qué nos sugieren que podamos darles elementos obvios de información? Otra, evitar esta división, este individualismo. Pero, ¿qué tenemos que ver? ¿Cuáles son los sesgos peligrosos? Gracias, Guadalupe. Cuando yo les haga así es que les faltan 15 segundos. Y de una vez, Marimar, de una vez ya que estás ahí, y lo hacemos rápido. Bueno, buenas tardes, estamos muy contentos de estar aquí. Nosotros vivimos fuera de la Ciudad de México, venimos desde Cancún. Gracias. Llevamos varias semanas. Gracias. Bueno, nosotros estamos muy familiarizados con los desastres naturales y aquí estamos frente a un desastre político y de nación. Nosotros, bueno, yo he crecido siempre con que tienes que esperar siempre lo mejor, sobre todo cuando estás viviendo en costas, preparándote para lo peor y gestionar lo que venga, ¿no? Ante la situación que estamos viviendo, todos queremos, muchos de aquí, que gane Xóchitl y le echamos ganas y promovemos el voto, y ya estamos haciendo lo que la parte ciudadana nos corresponde. Pero ¿cómo vamos a gestionar si llega acá esta señora, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a vivir 6 años con Sheinbaum? Y puede ser que hasta más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se gestiona un desastre de esta naturaleza? Gracias. Gracias, María. Va Ignacio Herrera, está por allá, ¿va? Sí, Ignacio. Acá. Sí. Gracias, muy buenas tardes a todos. Mi pregunta es doble pero rápida. Uno, ¿por qué creen que el aparato de propaganda no ha podido quitar los hashtags de narcopresidente y narcocandidata Claudia? Y número 2, ¿cómo ven ustedes el uso que están usando, el uso propagandístico de las encuestas que ya hasta corrompió Reforma? Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Va Bernardo. ¿Está por allá, va? ¿Bernardo? Sí. Muchas gracias, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nosotros hemos asistido, yo he asistido aquí con mucho interés por esta publicación que están ustedes haciendo, y la verdad a mí en lo personal me da mucho gusto por todo lo que he escuchado y algunas referencias que yo tengo del personaje que se está abordando aquí. Yo preguntaría,
me parece muy importante, lo voy a leer. Yo preguntaría, ¿ya hicieron ustedes alguna propuesta muy concreta a partir del contenido de este libro en la campaña de Xóchitl? Me parece que es muy importante que lo hagan. Y si ya lo hicieron, qué bueno. Porque aquí yo advierto que hay elementos muy claros, precisos, serios y contundentes para echar abajo toda esta farsa y toda esta mentira que significa la señora Claudia. ¿Qué es eso de científica, como ustedes han dicho, cuando ella pertenece al grupo que ha estado atacando al CONACYT? ¿Cuál científica? Y hay muchos más elementos como para que se eleven a la campaña de Xóchitl y directo a la cabeza, perdón, pero así debe ser, porque esto es en serio, ¿sí? No podemos seguir con una pesadilla de la magnitud en que estamos viviendo los mexicanos. Por favor, si ya lo hicieron, qué bueno, y si no, yo les suplico que lo hagan, porque aquí hay suficientes elementos para que se integren en la campaña electoral de la candidata Xóchitl. Muchas gracias. Sí, gracias Bernardo. ¿Va Sandra? Buenas tardes. Mi pregunta es muy concreta. ¿Qué responder a aquellas personas que piensan votar por Claudia Sheinbaum bajo el argumento de que cuando llegue al poder ella va a cambiar y que como es científica y tiene una formación precisamente científica, va a poder sacar adelante al país? Están convencidos ellos, porque conozco un grupo de personas que ellos creen que eso va a pasar porque en su opinión manejó muy bien la situación del COVID cuando la pandemia, independientemente de la ivermectina. Eso es todo. Muchas gracias, Sandra. Rubén. Hola. Claro que es una farsa. Fíjense que yo trabajé en el año 97, ingresé con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en el Instituto del Deporte. Fuimos los que creamos el instituto, después fue nuestra jefa Chayito, le decíamos Chayito, todo perfecto. El declive fue cuando llegó el 2000. Yo fui la persona que denunció a Bernardo Segura, hubo un fraude en el Instituto del Deporte. ¿Y qué me dijo la Contraloría? Me dice, oye, nos metiste en un problema, porque aquí nadie denuncia a un director general, no hay un antecedente. De ahí empecé a ver la farsa, que era la honestidad valiente. Yo creí en el jefe de gobierno, que era Andrés Manuel. Dije, no, pues voy a ir a… Yo fui con esta Raquel Sosa, era nuestra jefa, era la secretaria de Desarrollo Social, y la contralora era la mamá de la secretaria de Gobernación, ahora se llama Bertita Luján. Bertita Luján caí en sus manos, fue una farsa, y veía que quien más protegía a Andrés Manuel pues era ella. En alguna ocasión tuvo un ataque del presidente Vicente Fox y quisieron hacer una carrera. Y nosotros como Instituto del Deporte nos mandaron funcionarios para prepararlos y la única que fue ella. Nadie fue más que ella, pendiente de todo lo que hacía el peje. Si les contara todo por lo que tuve que pasar, y lo que me preocupa es que gracias a los medios de comunicación, Beatriz Pereira, que trabajaba en el periódico El Independiente, que era de este cuate, el argentino era el dueño del periódico, y Beatriz Pereira, que estaba en el Proceso, en la revista Proceso, gracias a los medios de comunicación, sí corrieron a Bernardo Segura y sí cayó, pero las instituciones nunca ellas pudieron responder a eso. Después les platicaré cómo está la situación para que no me alargue. Gracias. Gracias, Rubén. Y cerramos el bloque con Víctor Manuel. Hola, ¿cómo están? Muchas felicidades. Bueno, realmente me acuerdo un poquito de un chiste un poco pelado, pero tenemos miedo a que gane Claudia, ¿no? Y realmente, pues, mucha gente me dice, miedo me da que gane Xóchitl, pero me da pánico que gane Claudia, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido en este rollo de cómo acepta la ciudadanía todo este concepto de la política, porque además México era un país dormido políticamente y ha ido despertando poco a poco. Y ahora parece que de nuevo la juventud empieza medio a dormirse un poco de repente, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante pensar qué va a pasar si gana Xóchitl, qué va a pasar si gana Claudia, como nos preguntaban, si gana Claudia, ¿qué hacemos?
porque el suicidio colectivo no nos va a servir de nada, ¿no? Pero si gana Xóchitl también tenemos que pensar que toda la porquería y el desaseo que ha creado este gobierno no lo va a poder limpiar en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en un año, ¿no? Sino que tenemos que mantenernos conscientes y ayudar a la ciudadanía a comprender que después de un desastre como este, es como lo que pasó en Acapulco después de Otis, ¿no? O sea, el presidente por edicto dijo, en diciembre ya funciona todo, y pudimos ver que ni echándole ganas lo lograron. Entonces, ahora tenemos este conflicto. No queremos que gane Claudia, no lo vamos a permitir y vamos a luchar hasta el final porque no llegue. Pero tampoco podemos permitir que la gente se descorazone al primer mes o al segundo mes si las cosas no funcionan enteramente, porque han desarmado al gobierno, han desarmado la estructura de cómo funcionaba el país durante los últimos años, y estos en 6 años acabaron con todo. Entonces, no sé cómo lo vean. Gracias, Víctor Manuel. Pues pasemos a las respuestas. Entonces va en esta ocasión Orquídea y luego Guadalupe. Sí, perdón, pero pedí mano porque hay 2 preguntas que me llamaron la atención y las vamos a responder breve. Preguntaron por qué el oficialismo no ha podido bajar los hashtags de narcopresidente. Y bueno, la respuesta es sencilla desde el punto de vista técnico, porque el gobierno federal, pues aunque tiene operando miles de cuentas en redes sociales, cuentas automatizadas, cuentas falsas, no tiene incidencia sobre las plataformas digitales, es decir, no puede intervenir en censurar ni Twitter, ni YouTube, ni Facebook, ni nada, porque son entidades internacionales que no son dominadas por los gobiernos, por ningún gobierno. Entonces, bueno, cuando el presidente López Obrador dice que me censuraron por órdenes de España o me censuraron por órdenes de Estados Unidos, es falso. Son entidades ajenas a las políticas de los estados nacionales y se mueven bajo la lógica del rating o de la tendencia o del tráfico. Entonces, bueno, no han podido quitarlas porque no tienen poder para quitarlas, eso por un lado, y por otro lado porque son tendencias totalmente orgánicas, es decir, nacidas de la actividad de los ciudadanos que las sostienen. No cabe la posibilidad de que haya cuentas automatizadas detrás de esas tendencias, pues técnicamente la hay, pero diversos analistas de medios como Carlos Piña, que es un tuitero que les recomiendo seguir, ha dicho que él ha localizado que se trata de un comportamiento orgánico, es decir, de ciudadanos reales, de cuentas reales, y que por eso se ha sostenido. Si fuera una tendencia pagada, pues ya no hubiera durado tanto, porque no hay dinero que alcance para pagar una tendencia de esa naturaleza, y además tienen un comportamiento que se analiza con ciertas herramientas que se descubre cuando una tendencia es automatizada, y no es el caso. Por otro lado, a la persona que preguntaba que si este contenido del libro se hace llegar a la campaña de Xóchitl, bueno, no, yo estoy segura que Xóchitl Gálvez conoce nuestro libro, porque, bueno, sin más, creo que puedo hacer el spoiler, Ale, de la revista próxima, ¿sí puedo? Sí puedo. Bueno, Xóchitl Gálvez va a escribir en nuestro próximo número, es texto de portada. Entonces ella es una persona muy cercana a ¿cómo se llama? La lucha por la libertad de expresión. De hecho, el artículo que ella con el que nos colaboró para nuestro siguiente número, que está ya en días de entrar a imprenta, se trata de la libertad de expresión, un extraordinario texto donde ella nos dice ya no habrá que resistir mucho más tiempo, vamos a ganar, es lo que ella dice en su texto, y vamos a trabajar por recuperar la libertad de expresión. Y aquí creo que es buen momento de mencionar justamente un tema.
al respecto. Nosotros en Etcétera fuimos quienes informamos en ejercicio de nuestra labor periodística, su servidora en lo personal, sobre los plagios en la tesis, en el trabajo de titulación, perdón, de Xóchitl Gálvez. Fuimos nosotros quienes lo dimos a conocer, nos atacaron muchísimo, por supuesto, nos dijeron que teníamos un afán de golpear a Xóchitl Gálvez, por supuesto que no, nuestro trabajo es informar, así como lo estamos demostrando con este libro. Y tan tiene Xóchitl Gálvez un compromiso con la libertad de prensa que se posicionó públicamente y reconoció que efectivamente había cometido esos errores en su trabajo de titulación. Ya luego la UNAM pues no quiso pronunciarse al respecto, como no se pronunció con los plagios en la tesis de licenciatura y de maestría cometidos por Claudia Sheinbaum, como no se pronunció con la tesis de Ernestina Godoy, y bueno, ya no es la UNAM, pero fue el TEC de Monterrey, que tampoco se pronunció por los plagios en la tesis de Delfina Gómez, que también revelamos nosotros. Entonces nosotros en Etcétera revelamos esos 3 casos, Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum, Delfina Gómez, sobre plagios de titulación, porque nosotros estamos comprometidos con la información y con la verdad. Entonces, bueno, yo le dejo a alguno de mis compañeros la respuesta de alguna de las otras preguntas. Aquí Sí, te apunté. Guadalupe Acosta, Naranjo. Bueno, algunas no son preguntas, sino opiniones, no que aportaciones a la discusión colectiva. Lo de las encuestas que me parece importante abordar, porque ahora, el día de hoy precisamente, se dieron a conocer algunas encuestas o alguna encuesta en el periódico Reforma que para compañeros es un golpe en el estado de ánimo. Y es eso lo que se pretende exactamente, hacer un golpe en el estado de ánimo. Quisiera decir que la encuesta de Reforma, estudiada metodológicamente, tiene fallas muy severas. La anterior encuestadora de Reforma, Lorena Becerra, hace algunos meses dejó de trabajar ya para Reforma. Y sus encuestas, que fueron muy certeras en el caso del Estado de México y de otras elecciones, le dieron mucho prestigio a las encuestas de Reforma. Pero para muchos no saben que ya Lorena ya no está trabajando en Reforma y que por más que busqué el nombre de la persona o del equipo que hizo la encuesta, no aparece en ningún lado. Se dice solamente que es un trabajo de Reforma, pero Reforma debería de explicar quién es la responsable o el responsable técnico del equipo que levantó la encuesta, y eso no aparece. Segundo, Reforma no explica que cambió su metodología. Lorena Becerra, ella, la metodología que usaba era una metodología mixta. Una parte de la encuesta es de vivienda y otra telefónica. Porque si no incluyes la telefónica, quitas a una parte del segmento de la población. Aquí en la Ciudad de México, ustedes lo pueden ver fácilmente, no todo el mundo puede entrar a las unidades habitacionales, a privadas, a muchos lugares donde está restringido el acceso domiciliario. Y a las que vas encuentras no a los dueños, sino a los trabajadores. Entonces, Lorena tenía como método levantar 70% de vivienda y 30% telefónica para que no quedara subrepresentada la clase media en la encuesta. Bueno, ahora la encuesta que se hizo fue solamente de vivienda, de 1000 lugares de vivienda.
Luego en la versión empresa no lo dijeron, pero sí en la versión de internet, a la cual muchos no tienen acceso, porque Reforma cobra por acceder a su periódico, tiene todo el derecho a hacerlo. Nomás digo, no todo el mundo ve. En la nota metodológica que sí puso en internet, eso eran 1000 muestras y dicen el 47% rechazó ser encuestado, o sea 470 gentes de 1000, ¿no? 470 prefirieron no ser encuestados. Y de los que contestaron, el 17% decidió no decir por quién iba a votar. Contestó otras preguntas, pero a la hora de la pregunta de por quién vas a votar dijeron, no sé, no he decidido. Luego, en esa misma versión que está en internet, resulta que como la mitad de los que contestaron dicen que su voto todavía puede variar. En fin, fueron varios detalles metodológicos que debieron de haber sido informados a la población, porque esa es una encuesta con una muestra muy pequeña y con un alto rechazo. ¿A qué voy? Las encuestas han estado fallando. Yo soy gente que cree en las encuestas, es un método científico, pero la sociedad ha venido cambiando y me parece que los encuestadores no se han amoldado lo suficiente a los cambios de la sociedad, porque el caso es que están fallando, y no nada más en México, en muchos lugares del mundo están fallando las encuestas. Y hay un problema adicional a estos detalles, el voto oculto. Mucha gente que llega a alguien desconocido a preguntarle por quién vas a votar, prefiere no decir por quién vas a votar, y menos cuando tienes un gobierno que se la pasa agrediendo a los disidentes. No lo hace, lo hace un día sí y otro también. Entonces, el voto oculto que existe no es un voto a favor del gobierno. El voto oculto, por lo regular, es un voto que está en contra del poder, al que tienes miedo y por lo tanto no dices. Por eso en la encuesta de Reforma termina, cuando preguntan por la simpatía de Andrés, subiendo a 70 y tantos %, o sea, encuestaron 3 de cada 4 son simpatizantes del presidente, de los que decidieron contestar. Ahí se nota ese salto, porque el Vitowski lo trae en 54 puntos y lo encuesta diario, y acá salen 70 y tantos. Es lo que yo considero este sesgo de los que deciden no contestar, de que solamente vas a vivir, de que no lo haces en clases medias y de que no informas fehacientemente del rechazo y de cómo sustituiste a esos que ahí te votaron, y luego todavía el 17% de la no contestación lo distribuyes equitativamente, lo que es un abuso metodológico. Yo creo que está arriba Claudia hoy, eso es lo que yo creo, pero bajo ninguna circunstancia a esa distancia, y que esa distancia, en mi opinión, se ha venido acercando. Y que recordemos que cuando la elección se hace entre dos, porque esta va a ser una elección entre dos, el punto que pierde uno lo gana el otro. Si estuviéramos a 12 puntos, por poner una idea hipotética, entonces estamos a 6. Tienes que subir 6 puntos para tratar de que eso se empate, porque el otro es suma 0, se baja, sin contar el voto oculto. Entonces, yo sugeriría tomar con mucho cuidado las encuestas. Por eso se difunden de tal magnitud, porque pretenden dar un golpe mediático, porque pretenden dar un estado de ánimo donde la gente diga es inevitable que va a ganar Morena. Y entonces la gente baja la guardia y nos comenzamos a preguntar algo que es muy sano, es importante,
pero ¿por qué nos comenzamos a preguntar qué hacemos si gana Claudia? ¿Y por qué no preguntamos más? Primero de aquí al 2 de junio, ¿qué hacemos para que no gane Claudia? ¿Verdad? Esa es la pregunta que tenemos que tener. Porque si no, comenzamos ya a preguntar y caer en el escenario que el que nos quieren llevar. Nos quieren llevar al escenario de que es inevitable. Claro que si llegara a suceder la desgracia, que vamos a luchar para que no suceda, tendremos que seguir organizados los ciudadanos, porque el tema está en el poder ciudadano. Los ciudadanos, si gana Xóchitl, tienen que estar organizados para respaldarla. Si gana Xóchitl, tenemos que estar respaldados para respaldarla. Y en cualquier otra circunstancia tenemos que estar organizados para resistir. Pero la base es la organización ciudadana. Eso es lo que yo recomiendo que pensemos. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Y con eso termino, porque muchas de ellas tenían que ver con este estado de ánimo. Organizarnos. Pero no tenemos que ir a tocar casas. No. Eso le va a tocar a los candidatos y a los partidos. Los candidatos van a tener que ir con sus brigadas y a los mercados y a los barrios y a tocar casas, y el candidato a diputado y a regidor y a alcalde, a presidente municipal, a síndico, va a haber un chingo que van a ir a recorrer sus colonias, sus lugares, porque está su pellejo de por medio. Ahorita la pobre Xóchitl andaba sola, pero ya en estas semanas se están incorporando cientos y miles de personas a recorrer, porque tienen un interés también muy concreto y una responsabilidad muy concreta. Eso lo van a hacer los partidos y los candidatos. Yo lo que les recomiendo es que ustedes toquen las puertas de su familia, la de sus amigos, la de sus familiares. No tenemos por qué andar yendo a tocar a ver un desconocido. Nosotros todos tenemos en la familia a alguien que votó por López Obrador. Todos tenemos en la familia. Esos que ustedes convenzan valen doble, porque es uno menos de allá y uno más de acá. Y esa es nuestra tarea hoy, la de los ciudadanos que no son candidatos, que no son partido, que no son militantes. Toquemos a nuestros familiares, amigos, gente querida, conocida, porque aunque voten por Andrés, uno puede platicar con ellos, porque nos tenemos confianza, porque nos tenemos cariño. A veces en la misma mesa estamos sentados, gente que piensa distinto, pero nos tenemos cariño. Entonces los ciudadanos deben de hacer redes familiares. Y si los ciudadanos hacen redes familiares, así se llenó el Zócalo 2 veces ya, con redes familiares, de amigos, de vecinos, de gente querida, que se conoce, que se tiene confianza. La siguiente marcha, digo yo, es de nuestra casa a las urnas. La siguiente gran movilización del 2 de junio, la que tenemos que sacar a millones, es de nuestra casa a las urnas. Si lo logramos hacer, vamos a ganar la elección. Wow, pues qué lujo oírte expresar así y dar así ánimos, que como bien mencionaron algunas personas que hicieron comentarios, pues empiezan a resentir pues el impacto mediático de las noticias, de la manipulación de los medios, de los grandes medios que están ya doblegados por la 4T desde hace algún tiempo, algunos más reciente que otro. Y nada más yo para mencionar justo lo que mencionabas tú de cómo evitar la manipulación de los medios. Bueno, nosotros como un medio pequeño y nosotros como periodistas independientes, pues hacemos esto que están ustedes viendo. Pero los ciudadanos, pues lo que pueden hacer es informarse en una variedad de fuentes, contrastar los discursos de los medios de comunicación, contrastar las posturas editoriales, darse cuenta de qué medio dice qué
qué medio calla qué cosa, qué medio no incluye ciertos datos, qué medio refleja las palabras textuales de López Obrador, de Claudia Sheinbaum, y qué medio da la contraparte. Eso es un ejercicio que solo puede hacerlo cada consumidor de contenido, cada lector, cada miembro de la audiencia, y que además, bueno, ya pensando nosotros como adultos hacia nuestros hijos jóvenes o niños, pues eso ya también es parte de una educación constante, cómo ayudarles a consumir medios de comunicación y consumir contenidos, porque además son omnipresentes en la actualidad, ¿no? Beben contenidos en TikTok, beben contenidos en otras redes sociales, porque el Facebook ya es de los viejitos como alguien como yo, y también pues muchos ni siquiera están viendo ya YouTube, ¿no? YouTube es un medio de audiencias de mediana edad a tercera edad, entonces los jóvenes están en otro lado. Entonces yo les sugiero, bueno, si tienen ustedes esa preocupación por lo que consumen sus hijos o sus nietos incluso, pues es que ves y darles contexto, ¿no? Mira, lo que está diciendo es esto, se enmarca en esta situación y pues es lo que yo tengo que decir. Ya me cuenta Ale que estamos ya sobre tiempo, ¿verdad, Ale? Sí, ya estamos, pero… Bueno, lo que me toca a mí nada más es agradecerles a todos. Le paso el micrófono a Ale para que pueda cerrar esta sesión. Solo me tomo el atrevimiento de aplaudirles a ustedes que vinieron aquí. Gracias, Ale. Gracias, Fernando, gracias, Orquídea, gracias, Guadalupe, a los tres, a ustedes, por supuesto, también público que nos acompañaron este día, a los casi 2,300 seguidores de YouTube que nos están viendo todavía en vivo, y particularmente he visto algunos rostros conocidos. Quiero agradecerles mucho, Luis Berman, gracias por estar aquí, por acompañarnos, sé que muchos de ustedes lo conocen, también a Fernando Hidalgo, que por ahí anda, no lo veo ahorita. Él es uno de los autores del tomo 2 del libro de los farsantes de la 4T, el que hizo el capítulo sobre Lord Molécula. Lo pueden saludar por aquí. Ya te vi, Fer, hasta allá. Hola, Fer. También gracias, Rafael Estrada Hernández, por acompañarnos. Él es uno de los articulistas, etcétera, también uno de los líderes políticos del PRD, grandes análisis que publica sábado con sábado, ojalá lo puedan leer, y nuestro querido también Manuel Cifuentes, que está por allá sentado. Gracias, Manuel, por acompañarnos, también otro gran articulista. Estamos preparando un libro de él sobre la verdadera historia del país. Seguramente les va a gustar mucho a todos los que les encanta la historia de México, lo que sí es real, no lo que luego ponen en estos libros de educación pública Matzarriaga, que no lo son. Estamos ya nada más antes de finalizar la transmisión, si desde allá en estudio nos pueden apoyar, queríamos revelarles la portada de nuestra reciente versión impresa, que está a una semana de salir, ya estamos en impresión. Entonces, justo la que comentaba ahorita Orquídea, y para que todos ustedes la puedan ver, incluidos los que nos siguen viendo por YouTube, a ver si sí se puede colocar. Y es un número como los otros que ustedes conocen, de temas únicos. A lo dedicamos justo a la libertad de prensa amenazada. Entonces, ya en la siguiente semana comenzar a circular. Tenemos grandes autores, entre ellos una entrevista del director de Etcétera, Marco Levario Turcot, con Enrique Krause. Xóchitl Gálvez, como lo decía Orquídea, escribe sobre la libertad de expresión, un gran artículo, estoy segura que les va a gustar mucho, porque habla sobre los compromisos que ella tiene con los medios de comunicación y con la prensa en México, y con las voces ciudadanas como las que ustedes o las que nos están viendo, los compromisos que ya está dispuesta a hacer. Y más autores como Pamela Cerdeira,
que también pues tuvo ahí algunos problemas por su gran reportaje del AirTag y estas donaciones que nunca llegaron. Pues también su libertad ahí se vio amenazada, y grandes autores. Entonces pues se las dejamos a ustedes para que la vean, y pues seguimos acá afuera conviviendo un poco más. Les agradecemos otra vez su presencia. Ahí hay galletitas, ¿verdad? Hay galletitas. Y para y si todos no han agarrado quienes café, van. Quienes quieran la firma de los autores, pues por supuesto va a ser posible. Muchas gracias.